y que hay un perro negro que se está acercando hacia mí. ¿Ustedes alguna vez han tenido la manifestación de un demonio en sus sueños? Y ella me dice que cuando ella bajó sintió como si algo subiera las escaleras. Ve que en el reflejo del espejo se observa una mano al fondo. Entonces salimos a la puerta y miramos cómo se cerraba una de las puertas del baño. Vi, así como se notan los ojos de los gatos cuando les cae la luz, que así como que brillan. Era chiquito, tenía un sombrerito como que en puntita y su ropa así negra. Bienvenidos a nuestro especial de Halloween 2025. Hoy nosotros, Hacia Cero, estamos preparados para llevarlos a un mundo donde el terror es el día a día. Así es, chicos, y no estamos lamentablemente todos porque hemos tomado una decisión un poco extraña. El hecho de meternos a un lugar donde no vive nadie, ya está abandonado tiempito y donde supuestamente dicen que se escuchan ruidos, ¿ya? Entonces, tratando de vivir la experiencia, estamos aquí para contarles unas cuantas historias. Así es, entonces vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy, aquí en Hacia Cero. Prepárense todos y también ustedes que nos están viendo en los comentarios pueden dejar sus historias de terror más terroríficas y las estaremos contando en un live que tendremos porque este es el mes del terror y aquí no se acaba todo. Así que empecemos. Que empiece la sociedad de la noche. Sucede y acontece que a inicios de año yo me fui a trabajar un tiempo a una casa en Camaná. Y no sé si tuve la fortuna o desdicha de quedarme. Era un trabajo de cama adentro. Y yo dormía ahí. Y bueno, lo que yo me encargaba era simplemente de limpiar los cuartos. Era un hostal ya, pero no era. O sea, era un hostal donde se quedaba la gente solo por un rato. Y yo me quedaba a limpiar. Y dormía y comía ahí. Y en la primera noche que dormí, dormí muy bien. No se sentía nada raro. O sea, no sé, era un lugar más o menos grande. Habrá tenido unos 20 cuartos más o menos. Yo dormía en un cuartito de abajo, justo al costado de donde se guardan las escobas y eso. Pero sucede que en la segunda noche es donde tengo un sueño bien raro. Porque yo soñé que estaba despierto. Y soñé que estaba afuera, descalzo. O sea, literal soñé eso. Y desperté y yo pensaba que sí era verdad. Son esos sueños medio hiperrealistas que uno tiene. Y me desperté así. Y yo no le di mucha importancia. Me dije, habrá sido una pesadilla. Tal vez por el clima, porque no estoy tan acostumbrado. Y la tercera noche es cuando ya ahí sí tengo una pesadilla muy de verdad. Y es donde sueño que mis sábanas están cayendo. Y que hay un perro negro que se está acercando hacia mí. Y yo no puedo moverme. Como una pared de sueño, pero era un sueño. Y yo me acuerdo que desperté sudando o sea, desperté muy mal. Y me desperté como a las 3 de la mañana. Y no pude volver a dormir. Y como ese día estaba un poco somnoliento, fue cuando no hacía el trabajo como debía hacer, ¿no? Porque tenía muchos sueños y se notaba que estaba cansado. Y justo ese día llegó la señora del hotel. Y me dijo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por eso así? ¿No has dormido bien? Y ahí es donde yo le dije, ¿no? Que había tenido una pesadilla y eso. Y, ella no, prácticamente no me quiso decir mucho. Fue como que, está bien, duerme, no te preocupes. O sea, ese tipo de cosas. Pero la señora tenía una hija. Era una hija, era un poco mayor que yo. Y en una de esas, ella se me acerca o sea, supongo que su mamá le habrá contado. Y me dice que hace tiempo, ese hotel era la casa de sus abuelos. Y que sus abuelos dormían donde yo dormía. Y que sí, y que el caballero había fallecido ahí, le había dado un infarto en ese cuarto. Y yo me quedé como que XD. Y
Y no sé, yo me acordaba que me decían que cuando es eso, o sea, que te duermas como que viendo cosas, o sea, no pensando en eso. Incluso me decían que leyera la Biblia y eso. Y sí hice caso, de hecho. Me dormí con esas Biblias salmitos, esos que vendían, debajo de mi almohada. Me dormí y de verdad, desde esa vez ya no tuve más pesadillas. Y pasaron los días porque solo tenía que trabajar ahí por 2, 3 semanas y ya me fui y no pasó nada más. Pero ese sentimiento, esa parálisis de sueño, entre comillas, que me dio, es algo que jamás voy a olvidar. Porque fue muy, muy real. Las parálisis de sueño son muy, muy comunes, pero no a todos les da. Hay personas que no han sufrido parálisis de sueño en sus vidas. Pero los que sí hemos pasado por ese episodio, la verdad es que sí es muy feo. Sí es muy feo y no se lo deseamos a nadie. Bueno, pasemos con la siguiente en nuestra sociedad del día de hoy. Sociedad de las almas perdidas. Me llamo Lea y pues voy a comenzar justamente con mi historia. Es necesario primero una introducción. ¿Ustedes alguna vez han tenido la manifestación de un demonio en sus sueños? Pues es algo que, aunque no lo crean, suele suceder. Y aquí viene la historia de una amistad mía. ¿Qué es lo que le pasó a esta amistad? Verán, mi amistad justamente tenía 19 años. Era una persona que recién había ingresado a la universidad. Estaba muy estresada, tenía problemas. No me contó mucho acerca de, en realidad, sus antecedentes. Pero creo que en base justamente a cómo me contó esta pesadilla, siento que podemos interpretar bastante. Un día, ella soñó justamente que estaba justamente en su cuarto, que estaba viendo la tele, que estaba justamente encerrada en 4 habitaciones, digo, en un cuarto con 4 paredes, y entonces es de que ve que hay un televisor al frente. Esta persona para este momento me había dicho que tenía mucho miedo justamente a poder ver a lo que viene siendo una pantalla. Tenía miedo a observar a las personas, tenía miedo justamente a que le espiaran. Y pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Que esto se activó de un momento para otro. De la nada vio a través de la pantalla, a través justamente de la cámara, y vio a un hombre. Pero no un hombre cualquiera, sino como un hombre que estaba haciendo movimientos muy extraños. Entonces, luego se apagan las luces. Vuelve todo a comenzar, como si fuera un teatro. ¿Qué es lo que había sucedido? Entonces, está en una habitación, como en un callejón, logra cruzar y ve a 2 hombres. 2 hombres con una apariencia bastante particular. Tenían una cola, pero no una cola cualquiera, tenían una cola retorcida. Parecían como esos señores de 50, 60 años, ella me narra, que justamente no dan muchas buenas vibras, y especialmente para una chica. Estas personas se encontraban frotando algo con mucha intensidad. Le daba asco con solamente verlo, y en realidad se intentó alejar lo más posible, pero se dieron cuenta de su presencia y la comenzaron a seguir. Su caminar no era normal. Caminaban en 4 patas y al mismo tiempo hacían un ruido muy estridente. Tú los veías, y ella me cuenta justamente que tenían una apariencia como de humanos, como de un señor simple que tuvieras en la calle, pero con una sonrisa muy extraña, con esa cola tan particular y con esa mirada que te da miedo, como si, no sé, fuera alguien que estuviera al lado nuestro, que fuera un familiar, una persona conocida, y que, pues bueno, estaba haciendo estas obscenidades, ambos, uno al otro. Entonces justamente en ese momento despierta. Pero no es que es lo que sucede, no había despertado realmente, sino que le habían dicho: despierta, estúpida, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces justamente es que se prende y pues todo era un sueño. No pudo dormir todo ese día. Realmente fue perturbador. No sé cuáles han sido los antecedentes de ella, pero quizás podemos intuir algo a raíz de esto, ¿no? Se dice que en el mundo de lo espiritual, por lo general, las manifestaciones no suelen ser a veces muy directas. A veces se suelen manifestar en sueños, como las parálisis de sueño, por ejemplo, o las pesadillas, esas que estás en un bucle eterno, que despiertas, pero estás todavía en el sueño, pero otra vez despiertas, pero sigues soñando, y esas sensaciones se dice
que los seres de bajo astral, demonios y esas cosas, suelen alimentarse de esa desesperación que tenemos los humanos, ¿no? De las bajas vibraciones que tenemos. Y bueno, mi turno. Yo les voy a contar algo relacionado con esta situación, que es algo que me pasó a mí personalmente. Hace ya bastante tiempo, yo estaba pasando por una situación complicada y recuerdo que solía tener muchas pesadillas. Era como que muy constante el hecho de tener pesadillas, pero nada realmente que me asustara demasiado, ¿no? O sea, pesadillas como que normales. Pero en una ocasión yo estaba durmiendo y me levanté, así de la nada. Me sobresalté, me levanté y me acuerdo que mi cama daba para la ventana. Entonces yo tenía la ventana directo. Y empezó a darme una sensación extraña, como que alguien me estaba mirando desde la parte de atrás. Entonces empecé a desesperarme, pero al mismo tiempo como que me voy a hacer la dormida, ¿no? Dije, ya, me voy a tranquilizar, voy a seguir durmiendo. Cerré mis ojos y en ese momento sentí que ese algo que me miraba desde una de las esquinas de mi cuarto se estaba acercando. Entonces mi corazón empezó a palpitar más fuerte. Era como que más rápido y yo escuchaba mi propia respiración, pero no podía hacer nada. O sea, como que decía, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, no está pasando nada, no está pasando nada. Estaba despierta, no era una parálisis del sueño ni nada de eso. Estaba despierta. Y en eso, como creo que el primer instinto que tiene es, me voy a tapar para que no me hagan nada, ¿no? Como que me voy a ocultar. Entonces ese fue mi primer instinto. Me tapé con la colcha y solamente dejé como que mi cara para poder respirar. Y en eso sentí como esa cosa que estaba detrás mío ponía su mano en mi cara. Y como si con sus uñas, porque yo deduje, que eran uñas, como me rozaba la cara. Y en ese momento cuando sentí eso solo apreté mis ojos, los cerré muy, muy fuerte y empecé a tratar de lo que te dicen, ¿no? Reza, pídele a Dios, tal, pero no me salía nada. Entonces, en un momento me desesperé y lo que hice fue levantarme y prender la luz. No, o sea, como que fui con los ojos cerrados, la verdad no recuerdo, pero o sea, fue en un instante, prendí la luz y no me sentía cómoda en mi cuarto. Entonces fui donde mi mamá, la llamé y les digo, esta parte es un poco borrosa de mi memoria, no me acuerdo muy bien si llamé a mi mamá o yo subí hasta su cuarto, no recuerdo. La cuestión es que yo le dije a mi mamá, estaba hiperventilando, estaba muy asustada, estaba temblando, quería llorar y de pronto mi mamá me dice, pero no hay nada, ¿no? Porque yo le dije a mi mamá, es que alguien me ha tocado, no es como que solo se sienta, alguien me ha tocado. Y mi mamá, para verificar, agarró y bajó a mi cuarto. Y ella me dice que cuando ella bajó sintió como si algo subiera las escaleras. Pero no me lo dijo en ese momento, me lo dijo obviamente después. Ese día yo me quedé a dormir en el cuarto de mi mamá. Estuve tranquila, pero era una época en la que yo no me sentía muy bien anímicamente y tal. Entonces empecé a tener pesadillas recurrentes y en una de esas yo le pedí a mi abuelita que se quedara a dormir conmigo. Y en esa me dice que yo estaba durmiendo y soñé que estaba echada en mi cama, o sea, que estaba con mi abuelita, igual estábamos durmiendo. Y de repente un ser que era como blanquecino, muy grande, pero andaba encorvado, empezaba a subir por mi cama y empezaba como que a jalarme. Y empezaba a subirse como encima mío y a jalarme. Y yo me recuerdo que en el sueño, porque ese sí fue un sueño, que yo trataba de gritar, pedir ayuda. Y no me escuchaban, como cuando no te sale la voz, se te queda acá atorado. Y no me podía mover. Y de repente me levanto porque mi abuelita me empieza a abrazar y me está diciendo como que tranquila, tranquila, ya pasó, ya pasó. Y lo que me dice ella es que yo estaba gritando. O sea, no estaba nada más
murmurando, sino que estaba empezando a gritar y por eso es que ella se levantó. Después de eso, muy parecido a lo que dijo Chopper, me dijeron que me durmiera con una Biblia y con un rosario al lado de mi cama. Y empecé a dormir con la Biblia y el rosario al lado de mi cama y desde ahí paró. Como que ya no se sentía esa sensación, poco a poco como que las cosas volvieron a estar mejor, bla, ¿no? Y a mejorar. Entonces, yo sí soy fiel creyente de que este tipo de entidades se alimentan mucho de las sensaciones malas, de las emociones negativas que podemos llegar a tener nosotros. Entonces, por eso yo siento que en el lado espiritual, en el lado de todas estas cosas, es preferible cuidar ese lado, ¿no? Y ya, esa es mi historia. Yo ya les he contado muchas veces a todos las cosas que me han podido pasar o personalmente a mí, ¿no? Pero en esta ocasión les voy a contar algo que le pasó a una conocida mía, bueno, conocida, ¿no? Que se llamaba Clara. Ella, no sé si han visto ese tipo de chicas que son las que les gusta tomarse mucho fotos. Sus selfies, ya sea ahí o en el reflejo de una foto. Ella alquiló un cuarto, bueno, un piso donde había un pasadizo largo y luego del pasadizo habían dos entradas, ¿no? Una para que era lo que era la cocina y eso, y el otro para su habitación. Y bueno, al final del pasadizo tenía un espejo grande, que es donde ella se miraba usualmente, se solía tomar fotos, ¿no? Constantemente, porque ella le gustaba, le encantaba tomarse fotos a toda hora. Y lo que sucede es que una noche llega después de una fiesta, un poco noche, ¿no? Ya cerca a las 12 y así. Y pues como siempre llega, prende las luces, entra por el pasillo, antes de entrar a su cuarto, se mira, ve cómo está, se acomoda y toma una foto. Entonces agarra, se toma la foto, todo, entra a su cuarto, se tapa y pues decide revisar su galería, revisar sus fotos, obviamente para publicarlas, para ponerlas de estado, quién sabe qué, ¿no? Y cuando está viendo las fotos que se acaba de tomar, ve que en el reflejo del espejo se observa una mano al fondo. Una mano... era bien extraño ya. Lo que ella hace es hacerle zoom para ver, o sea, ¿qué es eso, no? Porque no está en el reflejo del espejo. Y cuando ve, es una mano que más o menos estaba como que por la puerta de afuera entrando. Ajá. Entonces ella agarra y mientras está viendo la foto, pues empieza a palpitar su corazón. Se asusta, se levanta, prende todo, o sea, prende las luces de su cuarto, sale al pasillo, prende todo y pues ve y no hay nada, no encuentra nada. Entonces agarra, vuelve a ver la foto y trata de hacer todo el zoom que puede. Y cuando vuelve a hacer todo el zoom que puede, ya no solo ve una mano, ve como que se hubiera una grieta en la pared y hay un ojo. En eso ella se asusta, tira el celular, bueno, se le cae de miedo y cae al suelo asustada, viendo, o sea, dónde está lo que está viendo, ¿no? Y como se queda en el celular en el suelo y todo el zoom está al máximo, ve claramente como esa mano se empieza a mover y salir del marco del espejo. En eso ella dice que se apaga el celular, aparentemente sin batería después de una larga noche. Ella, asustada, solo lo único que hace es entrar rápidamente a su cuarto, como todas las luces estaban prendidas, saca sus cosas y pues se va y no regresa a ese lugar nunca más. Y desde ese entonces
Ella ya no se toma fotos frente a espejos y mucho menos en la noche. ¿Ustedes alguna vez han revisado las fotos que se han tomado frente a un espejo? De hecho, se considera que los espejos son portales que pueden abrirse, ¿no? al mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, mi mamá siempre me dice que al momento de dormir tengo que tapar el espejo. Sí. Y de hecho, la historia que les conté hace rato también estaba muy relacionada con un espejo, porque yo tenía era una cómoda que tenía un espejo. Esa cómoda, después yo me deshice de esa cómoda y también las cosas pararon. Pero el problema fue que esa cómoda se la pasé a mi mamá. Y mi mamá empezó a ver cosas y a sentir cosas en su cuarto. Y luego ya nos deshicimos del espejo y como que desde ahí es tranquilo. Entonces tengan cuidado con los espejos. Los espejos pueden ser... Y las fotos también, porque pueden reflejar cosas. Y no solo eso, pues también están lo que son los asientos. Y eso es algo que sí me ha pasado, ya solo para cerrar, es que lo que a menos a mí mi abuelita me decía, si mal no me equivoco, es que cuando duermas nunca debes tener un asiento vacío al lado de tu cama. Porque estás como que invitando a que alguien venga y se siente. Yo sí tengo varios. Y se siente. Y a mí lo que me ha pasado en un par de ocasiones y hace tiempo, porque les comento como que ya trato de negarme de todo, es que sí, a veces, porque la computadora está al frente de mi cama y a veces dejo un asiento. Y es como que a veces como estás de un costado, como cuando estás agarrando sueño y estás volteando, y es como que ves una sombra ahí, pero te asustas, te levantas, ves bien y no hay nada. No hay nada, pero te da la sensación de que a veces puede haber alguien. Que te esté mirando. También tengo varios. Así que ya saben, tapen sus espejos, pongan ropa encima de los asientos y Está duerman ocupado. al menos que quieran ver algo. Así Y es. si ustedes ven algo detrás de nosotros, también avisen. Lo veremos después. Cuando editemos. Una mano en la ventana, acá atrás. Porque de aquí después les vamos a contar una historia que nos han contado de este lugar. Historia. A ver, en el colegio me acuerdo. A veces yo me quedaba hasta tarde porque me gustaba, pues no sé, estar hasta tarde en el colegio. Y a veces se quedaban algunos compañeros y compañeras. La cosa es que nosotros estábamos en el tercer piso del colegio, pues obviamente. Teníamos que pasar un pasadizo. Y en la esquina había los baños para las mujeres y los hombres. Y entonces, nosotros nos quedábamos tarde porque, pues, no sé, queríamos estar hasta tarde. Queríamos ver cómo salían los otros salones porque salían más tarde que nosotros. Entonces nos quedábamos tarde y la cosa es que a veces limpiábamos los salones del costado. Así por molestar o por hacer hora, pues. Y la cosa es de que limpiábamos ambos salones y nos quedábamos en nuestro salón ya diciendo, ya, ¿a qué hora van a salir? Porque a veces los mayores como que te invitaban un poco de comida o te compraban cosas en la salida. Y la cosa es que estábamos con 2 amigos y una amiga más en nuestro salón esperando eso, porque éramos hambrientos. Estábamos esperando y nos tocaron la puerta del salón, o sea, de al lado. Y nosotros no le prestamos atención porque pues no había pues nadie. Y seguíamos hablando, conversando y nos volvieron a tocar otra vez. Tampoco le prestamos atención. Y nos volvieron a tocar una tercera vez. Y nosotros ya salimos como que diciendo, ¿qué están molestando? ¿Nos están molestando o qué? Y la cosa es que salimos a la puerta y miramos cómo se cerraba una de las puertas del baño. Y dijimos, pues alguien nos está molestando. No le prestamos atención, nos quedamos en el salón, esperamos. Otros ya querían irse, mi amiga también se quería ir. Pero dijimos, güey, no, hay que quedarnos. Y la cosa es que nos quedamos ahí. Y otra vez nos volvieron a molestar. Pero esta vez un poco más fuerte, porque abrieron un poco la puerta. Y la cosa es que nosotros salimos así, corriendo, para los baños de la esquina. No había nadie, o sea, estábamos solos.
Y después ya dijimos, ya vámonos, porque nos estaba dando miedo un poco. Salimos, bajamos las gradas y fuimos hasta el primer piso. Y la cosa es que ya no había nadie en el colegio. Y nos dijeron, ¿por qué están acá arriba? ¿Por qué están acá arriba? Es que estamos esperando a los otros, a otros compañeros porque nos habían prometido que nos iban a comprar cosas. Pero ya no hay nadie. Y nosotros esperando arriba, pero alguien nos estaba molestando. Y pues no sabemos qué nos estaba molestando. También se dice que cuando se tocan o te llaman a la puerta, no debes de abrir o no debes de contestar porque es como si les estuvieras dando la bienvenida a un lugar. Bueno, dicen también, bueno, no sé. Pero cuando, o sea, nosotros sentimos 3 veces, o sea, claritas. Y a la cuarta ya fue un poco más brusco. Ya, pero así como que le contamos a alguien así, a personas que creo que se sugestionan o que creen mucho en estas cosas. Y dice que a veces es como que es un insulto para Dios, para el Padre, para el Espíritu Santo. El hecho de porque Pedro negó 3 veces. Ah, sí, se dice, Y ¿no? por Que eso cuando también escuchas- y por eso la hora de las 3 también, si mal no me equivoco. Cuando escuchas supuestamente golpes repetitivos, como que 3 veces, se dice que no es de un ente Bueno. ¿no? O de una persona, sino que es más como de seres, se les dice de bajo astral, ¿no? Demonios o tal vez seres que son demasiado pesados energéticamente, ¿no? De hecho, un dato curioso, antes de pasar a la historia de Osiso, nosotros vinimos aquí, cuando llegamos aquí a este lugar donde estamos grabando, sí sentimos una energía muy pesada, sobre todo en la parte de acá atrás, en esta zona de aquí. ¿ya? Ahora pensamos que era más que nada por la iluminación, porque sí, el lugar no hay mucha luz más que la luz de fuera, ¿no? Pero sí se sentía muy pesado, muy cargado, ¿no? En especial también el cuarto que tenemos acá atrás, que de hecho nos da un poco de cosas verlo. Ahora está iluminado porque obviamente hemos traído luces, si no ustedes no podrían ver el especial. A nosotros. Y a nosotros. Pero sí, el cuarto de atrás es como que muy cargado. Y de hecho, hay una historia también en este lugar, ¿no? De que alguien falleció y tiempo después todavía se escuchaba como estaba en este lugar aún, como si viviera en este lugar, ¿no? Y otras historias más de lo típico, ¿no? Bultos negros que caminan por el lugar y cosas así, es lo que se nos ha contado. Entonces, si ustedes ven algo, coméntenlo también, coméntenlo. Para darles un poco de contexto, la historia que les voy a contar pasó en el 2016, en donde en las chacras de mi papá. No sé si recordarán el especial del año pasado, que ese especial lo grabamos cerca de la casa de mi papá. Y si pueden revisar, yo estaba buscando más o menos en el minuto 32, se puede ver la distancia que hay de las luces a donde nosotros hemos estado. Y el lugar es oscuro, ¿ya? Ahora yo les cuento esto que pasó en el 2016, ¿por qué? Porque en aquel año, hasta el paradero de las combis de Tiabaya San José, el último paradero, había iluminación. De allí en adelante solamente habían 2 focos, ¿ya? Por la carretera principal y desde la entrada de lateral 2 hasta la casa de mi papá había un foco a medio camino y un foco en la casa de mi papá que ilumina un poco más la entrada. ¿Por qué este dato es importante? Porque si ustedes van ahora en la noche van a encontrar un poco más de iluminación, sí, pero quizá esa pesadez va a ser la misma. Ahora, esta historia se remonta a 2 días seguidos que yo estuve ahí. Yo vivía con mi papá
Y mi papá me dijo de que pasara tractor a uno de los terrenos, que estaba casi a medio camino. Yo que soy una persona, los chicos me conocen, me demoro mucho para hacer las cosas, hasta para llegar llego tarde. Y mi papá eso me había ordenado pues al mediodía más o menos. Y yo tenía que hacer mis trabajos en la universidad y también ayudar dentro de los animales que tenía mi papá, que tenía toritos y todo eso. La cosa es que se hicieron más o menos las 5 y pico y yo recién salí con el tractor al primer terreno. Yo fui, es un tractor viejo la verdad, y la luz delantera no funciona, solamente me ayudaban las luces altas, ¿ya? Cuando yo llego al terreno, empiezo a pasar el polidisco para sacar las hierbas malas, todo eso. Y para pasar polidisco al terreno le tienes que pasar 3 vueltas, 2 a lo largo y 1 a lo ancho. Yo ya había completado la primera vuelta a lo largo y estaba dándole la segunda vuelta por lo ancho. Y allí es donde yo veo como una sombrita que camina con lo que es el bordo de la chacra. Como estaba a distancia, yo dije, pues no será algún animal, porque como es chacra, es muy común que pasen zorros, pasen conejitos salvajes o perros del lugar. No le hice mucho caso. Yo continué, esa cosita negra como que se escondió, por eso es que no le tomé mucha importancia. Yo completé una vuelta y cuando estaba de nuevo casi por la misma zona, yo vi esa cosita otra vez aparecer. Y yo pensé que era un animalito. Y de repente veo que se va corriendo. Y el detalle está que al costado de ese terreno hay otro terreno, pero unos metros más abajo. Y la verdad es que lo primero que me invadió fue la curiosidad. Porque dije, es un animalito, quiero verlo. Y yo salí corriendo detrás de él, ayudándome con la linterna de mi teléfono, dejando el tractor obviamente en medio camino. Y cuando llego al borde del terreno de mi papá, a todo lo que pude dar con la linterna, vi una cosita negra, que parecía así chiquito, con una túnica negra, que estaba como corriendo así, medio tambaleándose en medio de la chacra. Yo me asusté y agarré, me regresé al tractor y me fui a mi casa. Yo a mi papá le cuento esto, le dije, ¿sabes qué? Creo que he visto esto. Parecía, no sé, una cosita chiquita así. Me dijo, no, de seguro ha sido un conejo, o de seguro era un perro que estaba por ahí. Y yo le dije, o sea, el conejo puede ser, pero un perro no va a saltar por una distancia de cuánto. Un poco más del tamaño de un piso, estamos hablando de unos 10 metros más o menos de distancia. Un conejo. A veces sí llegan a saltar un poquito, pero es mucho también. Y yo dije, no, eso no era un conejo. La cosa es que mi papá me dijo, ya, igual me tienes que regresar al día siguiente a terminarme eso. Le dije, ya. Al día siguiente, yo cuando iba a salir para pasar, terminé de pasar el tractor, ese terreno, y mi papá me dijo que le pase también tractor al terreno que está al costado de la casa. Yo traté de irme temprano, terminé de hacer el trabajo que no había terminado el día anterior y me fui al nuevo terreno. Y otra vez se hizo tarde. Ya estaba oscureciendo, estaba con la luz y sí, ya estaba un poco más temeroso. Volví a hacer el mismo pasado de los 3, de pasar el tractor, ¿no? De largo y el ancho. Y cuando ya estaba por terminar, vi otra vez esa cosita negra. Pero no la vi así como quien dice, no de casualidad que estaba pasando, sino yo la vi en el borde de la acequia, que estaba como parado, que me estaba mirando a mí. ¿Y por qué supe que me estaba mirando a mí? Porque cuando la luz del tractor volteó, vi, así como se notan los ojos de los gatos cuando les cae la luz, que así como que brillan, se notó eso. Y era chiquito, tenía un sombrerito como que en puntita y su ropa así negra. Y ni bien el tractor volteó y yo me fijé, esa cosita como que saltó a la acequia. Y yo agarré otra vez el tractor y me fui a mi casa. Ya no le dije nada a mi papá, pero me acosté con bastante miedo. Y de allí tuve un sueño. Yo estaba en la cocina con mi papá hablando en mi sueño y de repente empecé a sentir bastante pesadez. Y aquí es donde mi sueño se divide en dos partes, o yo tengo la percepción de dos lados. De mí hablando con mi papá, así que lo veo como los veo a los chicos. Y afuera de la cocina
hay un pasadizo. Y después es como que mi percepción cambia y yo empiezo a ver desde el pasadizo que está alguien pasando. Y cuando yo veo a la persona que está pasando, era una persona idéntica a mí, pero con la diferencia que tenía la cara bastante lastimada, como cuando la carne está muy guardada y está ya mal, y la piel así que se le caía y los ojos en blanco, prácticamente así como se ven las personas, los zombies, ya, parecido. Y yo era como que entraba en el cuerpo del zombie y me miraba, como yo observaba mi reacción y miraba cómo caía. Y después era yo mirando a esta persona y sentía bastante pesadez y simplemente sentía que mi cuerpo empezaba a caer. Y en lo que estaba cayendo, escuché una risa muy gruesa, o sea, es tétrica. Sonó horrible. Y cuando yo caigo casi desmayado, es donde yo me despierto. Y me desperté con bastante sudor. Me dolía el pecho, me costaba respirar. Sentía el cuerpo muy pesado y yo estaba llorando. Y cuando empiezo a tener un poquito más de conciencia de dónde estoy echado, mi perro, el perro que tiene mi papá, que son Rottweilers, son los grandes, estaba ladrando desesperado en la parte del patio. Y estaba, como dicen, ¿no? El rezar creo que te ayuda. Me puse a rezar, muy nervioso, no sé, era horrible esa sensación. Y no dormí toda la noche hasta que escuché los pasos. Sí me asusté un poco y pero era mi papá que me estaba tocando la puerta porque también me dijo de que había sentido algo y quería ver si es que yo estaba caminando por la cocina, por el pasadizo, porque normalmente yo por media de las 10, 11 yo a veces salgo a la cocina para sacar algo de comer o tomar agua. Y él me dijo de que él había bajado pensando que yo estaba ahí. Y como él me había llamado, que no le había contestado. Y él, cuando me tocó la puerta y me vio, se preocupó un poco por mí. Y sí, me abrazó y me dijo de que ya, o sea, trate de descansar y que no iba a pasar nada. Pero sí fue horrible. Y en la casa de mi papá siempre ha habido esa tensión. Y confirmamos, de hecho, cuando fuimos esa vez. A dejar nuestras cosas, no sé si yo fui contigo, si mal no me equivoco. Fuimos, no sé si por madera, por leña o por algo donde poder hacer la fogata ese día para llevarlo, para grabar. Pero sí vimos cositas, y incluso nos lanzaron como piedras, creo, ¿te acuerdas? Sí nos lanzaron piedras. O sea, no había nada, y nos lanzaron piedras cuando estábamos por el otro lado buscando en la casa cosas. Sí, es que, bueno, los duendes siento que son muy... ¿Juguetones? Son muy juguetones. Se dice que ellos no tienen la misma percepción de bien y mal que nosotros. Su percepción es completamente distinta. Tal vez para nosotros es malo, o tal vez nos hace pasar un mal rato, para ellos no es así, ¿no? Como que se dice que son seres un tanto complejos. Pero de todos modos se tienen que tratar con respeto, porque uno no sabe hasta dónde podrían llegar las travesuras de estos pequeños seres. Y siento que aquí en Arequipa es muy común escuchar ese tipo de historias, sobre todo en las partes de las chacras, en esos lados que acá se le conoce como chinchilico a los duendes, se les da ese nombre, como de chinchilico. De hecho, en el cementerio de La Pacheta también hay muchas historias sobre chinchilicos. Muchas. Y de hecho, en el lugar en el que estamos el día de hoy también hay muchas historias que nos han podido comentar acerca de estos pequeños seres que rondan. No se sabe exactamente. Algunos dicen que es por el tema del oro, del dinero. Otros dicen que es más que nada por el tema de la naturaleza, que se acercan a lugares que son más, que tienen vegetación, o que son cerca de ríos, de cuerpos de agua o cosas así, ¿no? Entonces, no sabremos exactamente. En mi caso particular, yo sí he visto un duendecillo. Y de hecho vimos con Allen, no sé. También. Los dos hemos visto lo mismo, ¿no? Creo que ya les comentamos. De hecho, estábamos en una reunión de Hacia Cero y de repente yo veo al fondo, en un sillón, que alguien hace algo así, como que mueve la patita. Yo pensé que era perrito, pero no. Y yo quise no hacer caso, ¿no? Como que no hacer caso, ¿no? X.
Y seguía normal conversando. Justo estábamos hablando de temas paranormales. Y de repente Allen dice que ve que levantan algo, como una tela la levantan y la dejan caer. Y ahí Allen es como que dice, ya basta. Y luego yo le pregunto, o sea, ¿qué has visto? Y me dice, no, primero que están allá y luego allá. Cuando me dijo eso fue como que... No, entonces sí vimos. Y como les digo, en este lugar, al menos aquí, en la parte donde está la cámara, ahí se dice que se aparecía un duendecillo también. Como la misma descripción es muy parecida, son seres chiquititos que pueden llegar a parecer como viejitos tal vez, o diferentes, pero que tienen esa descripción, ¿no? Que son muy traviesos, muy escurridizos, ¿no? Que pueden aparecerse y desaparecer al toque, ¿no? Pero que los llegas a ver, o sea, a veces sí se dejan ver por las personas. Sobre todo dice que los niños o las personas que tienen alma buena, se dice que si no estás bautizado puedes llegar a ver un duendecito, o si es que los duendecitos si llegan a tener cierta afinidad por ti, también puedes llegar a verlos, ¿no? Coméntenos si ustedes tal vez han experimentado alguna historia. O si con están los estos duendecitos aquí seres. con nosotros de repente. O están tal vez por ahí. se acá arriba, pueden ver. acá arriba de repente están viéndonos, escuchando las historias. Sí. De hecho, ya entrando a la recta final del especial, bueno, se dice que hay diferentes tipos de manifestaciones en cuanto a lo paranormal, ¿no? Y yo quisiera que tal vez ustedes comentaran, cada uno de ustedes, chicos, si han sentido algo en este lugar el día de hoy, que hemos estado aquí, ¿no? Personalmente, lo que les dije, yo sí he sentido mucho el tema de pesadez, pero en esta ocasión al menos no siento que me estén mirando, al menos yo, pero sí se siente la pesadez. Tal vez yo siento que es porque estamos muchas personas y como que la tensión baja un poco, pero de ahí en más lo siento tranquilo. No. ¿Alguien? Yo tampoco, no he sentido nada, pero hay algo como que siempre me llama acá atrás. Atrás, a mirar Ajá, atrás. acá atrás. O sea, no he sentido, no he visto nada, no he sentido nada, pero sí es como que Te jala. te sueja, te jala, como que quisieras ver alguien estuviera ahí o algo, no sé. Es bien extraño. No, al menos podemos estar armando también para grabar todo esto, es un poquito de producción. Pues donde dicen acá atrás es como un callejoncito chiquito, y cuando no está iluminado sí se siente eso de como si hubiera algo ahí, y ahí al fondito hay un bañito, y sí también se escucha, no sé, es raro, ¿no? O sea, puede ser algo, puede ser un animalito que puede estar metido ahí, no se sabe, o puede ser algo más, pero nadie nos asegura que puede haber ahí. Pero lo curioso es que también en ese baño se dice que han aparecido duendecitos. O sea, justo en ese lado. Entonces es como no se siente muy pesado ahorita, pero sí es como si nos jalara esa sensación de que queremos voltear a ver. Como que queremos voltear a ver, pero no hay nada, o sea, no hay nada. Pero sí te da esa sensación como que... De hecho, yo me asusté hace un momentito porque cuando estaba Jerry contando su historia, por eso volteé y te miré, porque para ese lado empecé a sentir como un... así. Y dije, por eso también lo miré a Chopper y le dije, ¿Estás hablando? Estaba como que, ¿qué? Lo miraba a Chopper y luego te miré a ti como de, ¿tú también has escuchado algo? Y luego lo miraba a Chopper y decía, estás respirando muy fuerte. Yo, es que se sentía así. Así, y lo sentía acá. Entonces por eso dije, Chopper, ¿eres tú? Lo estaba que lo miraba, luego lo mirale, y luego volteé atrás y no había nada. Y luego dije, tal vez es Lea. No sé, estaba como que muy confundida en ese momento. Después dejé de escuchar eso. Entonces, no sé si es eso o si era la respiración de Chopper. No sé. ¿Alguien más ha sentido algo?
Sí, gracias. Esto, en realidad no sé, el lugar es bastante tétrico, o sea, a ver, probablemente nos están viendo aquí y pues ven un escenario o ven justamente una situación, ¿no? Justamente, pero en realidad es mucho más amplio de lo que ustedes se imaginan. Es un lugar abandonado, tú llegas justamente por la parte de allá, no hay nada justamente. Es, no sé, es muy extraño. Siento justamente que como han dicho las demás personas, como han dicho todos, esto, hay como ese miedo o sensación de volteo, veo algo, volteo, veo algo. A mí particularmente me da mucho escalofrío, por eso por momentos estoy haciendo así. Pero, ¿saben qué? Yo al menos traje a mi oso. Porque, la verdad, miren, ustedes podrán decir muchas cosas, pero en realidad, aunque no lo crean los muñecos y justamente, no sé, expresiones en las que tú das justamente tu cariño, como que te logran proteger o te dan esa seguridad y tranquilidad. Bueno, al menos para mí. Pero sabes que también esas entidades se adhieren a esas cosas. Claro, Los también. muñecos. Como Anabel. Como Exacto. Ujú. Yo normal. Pero ya bueno, Sí. ya para terminar, solo les cuento una situación graciosa que sí me ha pasado como dos o tres ocasiones. Y a veces quiero creer que es eso, a veces no. No sé si he estado ya en su cuarto en profundos silencios en lo que ya no escuchas nada, incluso escuchas como que curas tu cuerpo y todo. Pero las primeras veces sí me asusté porque sientes como nunca he sentido como que en tu cuarto como que y como todo este silencio. Yo una vez me asusté mucho porque todo estaba oscuro, prendí la luz y pues esperé a que sonara, ¿no? Y no sonaba. Lo apagué la luz, me volví a echar y de nuevo. Y yo asustado de miedo, ¿no? De que, o sea, estoy escuchando lo que es eso. Volví a prender, esperé hasta que volví a escuchar. Y era detrás de una caja donde guardo un montón de cajas literalmente. Entonces agarré y tuve literalmente que sacar la tele, ajá, es una mesa, la caja está debajo de una mesa donde está mi tele, mi monitor, todo. Y pues saqué todo y cuando ya saco la caja es que había una cucaracha. La cucaracha es la que estaba sonando, pero es que con el silencio de la noche eso sonaba horrible, sonaba. Estaban cayendo todo. ¿Te ha pasado con la cucaracha? No, a mí también me pasó con la cucaracha, pero en un cajón, en un ropero. Ah, sí. Y no sé cómo se daba cuenta, o sea, ni siquiera llegaba la luz al ropero, pero cuando prendía la luz, no sonaba. Ajá, dejaba. Ajá. Y cuando la apagas, estás a punto de y empieza otra vez. Ajá, y luego me pongo a buscar y ya desde ahí cuando escucho algo así ya sé que es una cucaracha. Ajá. Las cucarachas. Sí, es que a veces hay cosas que se pueden explicar. En mi caso, algo que me acabo de acordar ahorita, tenemos las cenizas de mi tío que falleció, ¿ya? Y él, en lo que ahora es nuestra cocina, él vivía ahí. Y en la salita tenemos como nuestro altarcito y ahí están sus cenizas. Y pasó 2 o 3 veces. La primera, mi mamá, es que dice que ella bajaba, porque cuando a veces mi tío viene a trabajar, viene en su moto y no tiene llave, toca para que le abran la puerta. Y ella sintió que tocaron y cuando ella estaba por las gradas, vio que el televisor estaba prendido. Y de repente, ¡pop!, se apagó. Mi mamá contó eso y yo le dije, seguro te has soñado. La segunda vio por las gradas también se notaba lo mismo. Y yo dije, seguro mi abuelito o alguien está mirando. Y de allí pasó que yo estaba con mamá en la sala. No sé por qué nos quedamos, eran las 12 más o menos, una. Y estábamos hablando así y de repente el televisor se prende. Pero se prende sin sonido. Y yo con mamá nos quedamos como que, ¿qué pasó? Y cuando prendimos nosotros el televisor con el control, el televisor sí tenía sonido. Sonó normal, y yo con mamá nos quedamos como que... Y nos persinamos, le dijimos a mi tío ya que no le está molestando y nos fuimos. Pero ahí va lo siguiente. Yo una noche estaba durmiendo y yo tengo la costumbre de dormir con mi perrita porque me gusta estar con ella. Yo me fui a dormir y yo sentí que mi perrita se había acostado a mi lado. Y de repente empecé a escuchar que mi puerta la empiezan a rascar. Y yo dije, mi cabeza fue, seguro mi tío me está molestando.
Y otra vez escucho que rascan, rascan, rascan. Y ya por curiosidad o por, como quien dice, no sacar algo, yo abro la puerta. Y mi perrita estaba afuera. Yo cuando le hice entrar, yo me quedé con esa sensación de, ¿y qué se había echado a mi lado? Porque estaba en mis pies echado. Y ya, pues, lo único que hice fue abrazar a mi perrita y me traje a mi cama, pero fue horrible esa sensación. Sí, hay cosas que uno puede explicar o que a veces le encuentra la explicación, ¿no? Como el caso de la cucaracha. O tal vez no, No. puede. Y hay otras cosas que no se pueden explicar, ¿no? Que te quedas con, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y esa sensación que va por tu cuerpo y que es como un hormigueo que sale de acá, que te hace así y te tiene con los pelos parados, literal, ¿no? Pero, bueno, en este Halloween, que ya es 2025 y estamos a puertas de Halloween, recuerden que en muchas culturas se cree que en esta fecha se abren portales, se abren puertas a lugares desconocidos que no podemos entender del todo, Se que pierden probablemente niños. no conozcamos hasta que nuestros días lleguen al final, ¿no? Pero después de absolutamente todo, recuerden también tratarlo con respeto. Si ustedes no creen en eso, pues están en su derecho, pero si creen, de todos modos, siempre ir con respeto porque son cosas que probablemente no entendemos del todo. Y bueno, con esto damos por finalizado este especial de Halloween. Recuerden dejarnos sus mejores historias, les vamos a leer en un live que vamos a hacer por Halloween. Y si no les ha dado miedo esto, pues solo busquen debajo de su cama. Ahorita. ¡Pah! No, mentira. O vean, tal vez la sombra que está ahí no es una sombra, tal vez es un ente. Y sobre todo, recuerden verse bien al espejo en la noche. Y revisen bien, porque tal vez en el material de los videos todos se puedan ver cosas paranormales. Y ahora sí, chicos, nos despedimos. Porque Pasen hay un que irnos. Halloween muy divertido. Recuerden que también Halloween es para divertirse y el que diga lo contrario está mal. Porque yo lo digo. Y ahora sí, nos vamos, chicos. Cuídense. Tenebrosas noches de terror.